Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar pintando en la técnica de la acuarela un diagrama para saber la ubicación. Entonces tenemos dónde está ubicado cada color en la paleta para saber cómo quedan los colores cuando están ya pintados sobre el papel, ya secos, y también para tener los nombres de los colores y las marcas por si se me acaba un color, poder volverlo a conseguir. Primero quiero que exploren las técnicas de la acuarela. Vamos a tener siempre un tarro con agua sucia, o sea, un tarro donde vamos a limpiar los pinceles, y un tarro con agua limpia, del cual podemos sacar el agua con un gotero. Tener a mano un trapo y una hojita de pruebas. En las acuarelas es muy importante tener en cuenta que nosotros no usamos el color blanco, sino que el blanco lo da el papel y la cantidad de agua que le pongamos a la pintura. Voy a tomar el color amarillo, entonces lo froto suavemente con el pincel. Este amarillo no está todavía muy seco porque lo coloqué en la paleta ayer, entonces vean que apenas lo toco, le paso más bien como a la par. ¿Para qué? Para no agarrar demasiado pigmento, porque la acuarela es un pigmento muy concentrado. Entonces bueno, yo puedo traérmelo para acá con el gotero, puedo agarrar más agua de mi agua limpia y echo un poquito. ¿Para qué? Para hacer mi cantidad de pintura. Lo pruebo en mi hojita de pruebas, a ver cómo me está quedando, y ya con él puedo pintar. Vean que yo voy pasando el pincel suavecito, no lo paso demasiado fuerte ni lo paso muchas veces. Yo no me quedo aquí pasando y pasando el pincel. ¿Por qué? Porque al papel le salen como pelitos, la fibra se le daña. Entonces yo simplemente paso el pincel, deposito la pintura y no lo vuelvo a tocar y me espero a que se seque. Siempre vamos a llevar el color a una paleta donde podamos hacer nuestro pocito del color que queremos utilizar, y allí le vamos a agregar el agua que sea necesaria de acuerdo a la cantidad de pintura que necesitamos. Acuérdense que siempre nosotros practicamos lo que se llama la cocina del color, o sea que yo no voy a usar los colores tal cual vienen del tubo porque son como muy estándar, muy genéricos, sino que voy a agregarle otros colores para crear mi propia paleta de colores. En la paleta donde yo tengo el puñito de acuarela seca, yo nada más le paso suavecito para agarrar un poquito. Acuérdense que este poquito de color que tenemos ahí nos puede durar años porque las acuarelas son sumamente concentradas. Es una pintura que no va a tener cuerpo como la que hicimos anteriormente del temple, sino que solamente va a tener color, o sea, su superficie no va a tener un grosor. Voy a aprovechar para pasarle encima esos otros colores para que vean también qué pasa cuando hacemos una veladura. Vean que yo puedo hacer una mancha clarita y le puedo agregar más pigmento para que quede más oscura. Las acuarelas cuando se secan generalmente se hacen un poco más claras. Algo de lo que les quería enseñar que se puede hacer experimentalmente es ponerle sal. Donde yo tengo una mancha mojada, voy a agregarle sal. Para ver el efecto mejor, usamos esta sal que es sal gruesa, pero cualquiera sirve. Voy a tomar con el gotero un poquito de alcohol y lo voy a colocar en uno de estos huequitos de mi paleta para poderlo tomar con el pincel y dibujar con él. Entonces esto es alcohol de 96 grados. Bueno, yo voy a agarrar a tomar un pincel delgadito, lo voy a secar un poco para que no tenga mucha agua, sino que lo que más tenga sea alcohol. Lo sumerjo en el alcohol y puedo poner una gotita, vean lo que pasa, puedo dibujar. Vean que lo que él hace es repeler la pintura. A todas estas técnicas lo mejor es que las experimentemos a ver qué es lo que sucede. Coloco el alcohol
y coloco la pintura a ver qué pasa. Puede ser que haya, por ejemplo, una parte del insecto que vamos a pintar que tenga unas manchitas que queden muy bien con esta textura o con la de la sal. Aquí estábamos pintando húmedo sobre seco, o sea, la pintura bien húmeda y el papel bastante seco. Ahora lo que voy a hacer es humedecer previamente el papel. Entonces vean lo que pasa, la pintura se va a esparcir por el agua. Observen que ahí el color se detuvo porque el papel está seco a la par. Otra opción que no es muy recomendable pero que igual se puede hacer es pintar seco sobre seco. Aquí tengo un pincel que sí está seco, entonces vamos a tomar ese poquito de pintura que teníamos ahí para ver cómo queda la técnica de seco sobre seco. Ven, esta sí ya es más como lo que les decía, lo aprecian, se ve la textura del papel y la textura de los pelitos. Entonces eso no es un acabado muy deseable en acuarela, pero en alguna ocasión puede que les sirva. Otra manera de pintar es esta misma del pincel seco, pero sobre un fondo húmedo. Entonces vamos a ver cómo queda. Es una apariencia parecida a cuando usamos los lápices de color de acuarela. Y ustedes pueden probar qué pinceladas les permite cada tipo de pincel. Y vamos a tratar de hacer las manchas libres, como estas, ¿verdad? Como que yo voy pintando y puedo ver las formas de las manchas. Y vamos a ir pintando manchas sobre manchas y con bastante agua y bastante color. Digamos, si yo pinto así con tan poquita agua y tan poquito color, esto simplemente va a desaparecer. Yo tengo que dejar las manchitas con color y con pigmento ahí, esperarme a que se sequen